Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer les comentaba que me extrañaba mucho, bueno, por decirlo de alguna manera, que el Consejo de Ministros se emplea a fondo en plena campaña electoral, concretamente en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Otro tanto ha pasado con las elecciones de otras comunidades autónomas y también de las elecciones generales, que quien tiene el poder, y esto lo han practicado, pues yo creo que la totalidad de los partidos políticos que han pasado por la Moncloa y por el sillón azul, que bueno, pues emplean el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral. Y eso es lo que hizo Pedro Sánchez cuando vino a Almería el pasado lunes. Vamos a escuchar esas declaraciones que anunciaba que mañana, por ayer martes, en Consejo de Ministros iba a aprobar 1.000 millones de euros para una serie de cosas que repercutían muy directamente en la agricultura. No mencionaba la ganadería, mencionaba solamente la agricultura y la descarbonización y el hidrógeno verde y todo este tipo de cosas. Pero resulta que conforme van pasando los minutos, vamos descubriendo que efectivamente era un fiasco. Había utilizado a Almería como un escenario puramente agrícola, en el que no hay problemas de otro tipo, parece ser. Tenemos agua de sobra, tenemos la comercialización que va como un tiro, tenemos la concentración de la oferta que les voy a contar, es un ejemplo a nivel mundial, y tenemos también muy estabilizado el tema del trabajo. Aquí la gente que trabaja viene con una oferta y una demanda previamente establecidas, muy diseñado todo, muy bien, aquí no hay ningún problema con la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía Pedro Sánchez. Aparte de este proyecto, saben ustedes que en el marco de los fondos europeos hemos aprobado un proyecto estratégico vinculado con las energías renovables, con las técnicas de almacenamiento, con el hidrógeno verde. Pero también en el día de mañana, en el Consejo de Ministros, quiero hacerles el anuncio de que vamos a aprobar un proyecto estratégico específico para el sector de la agroindustria, que va a vincular 1.000 millones de euros de inversión pública y que aspira a apalancar otros 2.000 millones de euros de inversión privada, que van a ir sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues después de esto, como se suele decir, miró al soslayo, requirió el chapeo, fuese y no hubo nada, porque resulta que cogió el Falcon de vuelta para Madrid y enseguida se fue a Castilla y León. Y allí dijo que esos 1.000 millones eran para la agricultura, para la ganadería, para la España vaciada, etcétera, etcétera, que son argumentos puramente esenciales de la campaña de Castilla y León, para fijar la población en la España vacía, para el entorno rural, todo ese tipo de cosas que aquí en Almería no lo dijo. Utilizó Almería para anunciar una cosa que tendría su repercusión práctica a efectos de campaña electoral, electoralismo puro, en Castilla y León. Mientras tanto, como les decía, pasaban los minutos y se ha venido demostrando efectivamente que se hace campaña así. Ayer lo avanzaba y hoy, bueno, a los pocos minutos, lo decía también el presidente del Partido Popular, y Pablo Casado anunciaba que ya estaba bien de contemplar cómo el Consejo de Ministros servía para hacer campaña electoral con el dinero de todos los contribuyentes, con estos anuncios fantásticos, maravillosos, estelares, y que iba a ir al tribunal de ¿cómo se llama exactamente esto? Que ahora no lo recuerdo. Electoral Central, al Tribunal Electoral Central, para presentar una demanda, una denuncia, por lo que estaba haciendo Pedro Sánchez y que otros partidos políticos, incluido el suyo, también han protagonizado en otros momentos de la historia reciente de España. Pues bien, ha presentado la denuncia. Ya veremos en qué queda la cosa y cómo se resuelve este asunto por esa interposición de la denuncia ante el Tribunal de la campaña electoral. Bueno, pues en fin, ya veremos lo que ocurre. Mientras tanto, tenemos otras cosas preparadas para hablar. Tenemos la reforma laboral, tenemos el sueldo mínimo interprofesional, que hoy ya se ha aprobado y con carácter retroactivo al 1 de enero, de 1.000 euros. 1.000 euros, y también una reforma fiscal. Tormenta perfecta.
van a subir los impuestos a las empresas y a los autónomos. Los autónomos que también son contratantes de empleo. Le van a subir los impuestos y al mismo tiempo van a encarecer la contratación. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues vamos a saludar a nuestros contertulios, que en esta ocasión son Rafael Martos, de noticiasdealmería.com, y al presidente del sindicato CESIF en Almería, Juan Fernández Cabezas. Muy buenas noches. Martos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy he procurado abrigarme para no congelarme, como la semana pasada. Vamos a ver, eso depende de la línea, cómo estén los megas. Bueno, y Juan Fernández Cabezas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues bien, como siempre digo, casi mejor que en brazos. Muy bien, perfecto. Bueno, hay materia a nivel sindical, aunque vosotros poco pintáis ahí, porque claro, ahora como digamos que los sindicatos siameses, UGT y comisiones obreras, están con el gobierno, pues claro, el gobierno es podemita y también es socialista, y entonces pues claro, tenemos la participación de comisiones obreras por la extrema izquierda y luego la izquierda con el Partido Socialista, la UGT. Esto es histórico, evidentemente, ya más de 100 años. Bueno, pues en fin, estos son los agentes sociales, intervinientes, el gobierno con sus sindicatos. Pero aquí no hay más sindicato, Juan, que haya intervenido y ni siquiera como agente social la patronal, la COE. Bueno, en según qué cosas sí, la reforma laboral sí ha sido consensuada por todos. Un hito histórico, bueno, es la tercera vez, pero es Juan, muy te decía en la reforma fiscal y en el sueldo mínimo interprofesional. No, ahí es indudable que es muy difícil que la patronal acepte subir, porque para ello supone un pequeño encarecimiento de la producción. Se le encarece a la empresa, se le encarece tanto en la parte del personal como en seguridad social. Pero también es verdad que lo que no puede ser es que, bueno, todos sabemos que desde que entramos en el mercado europeo, pues no hay manera de devaluar la moneda, lo que se devalúa es el empleo. Entonces el mundo laboral es quien sufre las consecuencias de las debilidades económicas. Ha venido ocurriendo así desde que entramos en el mercado europeo, ¿no? Esas son las consecuencias de la economía. Yo, en cuanto al salario mínimo profesional, me parece perfecto que se haya incrementado, según ya ha aparecido, a 1.000 euros. Lo que no estoy de acuerdo contigo es lo que nosotros tenemos poco que decir ahí. Aunque no seamos intervenientes, tengo que recordar que nosotros, gracias a la magnífica apoyo que tenemos, y sobre todo en Almería, en el sector privado, y ya no digo en el sector público, tenemos muchos convenios que negociar, muchas cosas que hacer, y ahí es donde verdaderamente tenemos que estar muy atentos, bueno, pues para que no se devalúe, porque hay muchas fórmulas que el salario mínimo se puede quedar fuera, incluyendo, como hay algunas empresas, algunas negociaciones que estamos actualmente, incluyendo el plus de transporte dentro de las básicas. En fin, hay muchas fórmulas que hay que estar muy atentos, muy vigilantes en el análisis de los convenios colectivos que se están negociando para que el efecto del salario mínimo interprofesional sea real. Otra cosa es que luego las consecuencias económicas de la empresa deriven en un aumento de producción y que se revierta al final en los ciudadanos y al final en los obreros, ¿no? En los trabajadores. Pero bueno, en definitiva, es que si no, la pérdida de poder adquisitivo sería continua y constante. Muy bien. Bueno, ahora continuaremos hablando de ese tema. Le pregunto a Martos, Rafa, al parecer la visita a Almería del presidente del gobierno escondía, lógicamente, un as en la manga. Y es que esto le servía para después presentar esos 1.000 millones de euros como determinantes para el desarrollo de Castilla y León, fijar la población en la España vaciada, fomentar el entorno rural, etcétera, etcétera. Y hablaba también de la ganadería, no solamente de la agroindustria, que aquí se refirió únicamente para la agroindustria. Esto quiere decir que evidentemente ya lo tenía preparado y además escogió el escenario porque le pareció que era un escenario, digamos, bueno, pues que no iba a haber ningún tipo de problema y que aquí todo el mundo estaba contento. Ahora, especialmente cuando los expertos meteorólogos dicen que vamos a tener un año de sequía importantísimo. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con la agricultura y con lo más importante para ella, que es el agua.
Bueno, yo creo que uno de los motivos por los que escogió, no digo ya Níjar o Almería en concreto, sino fuera de Castilla, fue para poder hacer ese anuncio, que por cierto no era nuevo, no era una novedad, esto ya estaba aprobado hace tiempo y lo único que hizo fue reactualizarlo. Pero efectivamente el elegir un sitio fuera de Castilla, yo creo que el motivo era que no le pudieran acusar directamente ante la Junta Electoral Central de hacer electoralismo en su calidad de presidente. No, primero viene aquí, lo dice en calidad de presidente en un sitio donde no hay elecciones y acto seguido se va a Castilla ya como secretario general del partido y lo repite. No le pueden acusar. Él ha hecho un anuncio como presidente y luego lo ha vuelto a recoger como secretario general del partido. Entonces yo creo que para esquivar esa posible denuncia ante la Junta Electoral es por lo que lo hizo de esta manera, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, fue una pena que viniera el presidente y hiciera un monólogo de 9 minutos, porque tú ya has comentado algo del tema de la lluvia, la inmigración. Quiero decir, habría estado bien preguntarle, por ejemplo, yo le habría preguntado al presidente por las obras del AVE, por ejemplo, o le habría preguntado si mantiene que en el 2026 vamos a tener AVE, o le habría preguntado si sigue considerando que el SIBE es algo coyuntural cuando, como si aquí ya no fueran a venir más inmigrantes irregulares, o por qué tenemos que creernos lo que se va a invertir este año en las obras del AVE si el año pasado no se invirtió nada. Es decir, yo creo que teníamos preguntas los periodistas de Almería. Entonces, venir 9 minutos a echar un monólogo fue un poco triste. Ya. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que uno de los problemas fundamentales que tiene la agricultura y que los va a seguir teniendo, que ahora se van a recrudecer con la subida del sueldo mínimo interprofesional y con la nueva reforma fiscal, que todo esto va a repercutir evidentemente en las empresas y las empresas agrícolas. La agricultura en Almería es una industria. Y la industria tiene una serie de empresas, le podemos llamar cooperativas, alhóndigas, le podemos llamar sociedades agrícolas de transformación, el formato que quieran. Pero en definitiva estamos hablando de empresas que contratan a una serie de personas para el manipulado, para el transporte, para muchísimas cosas. Bueno, pues entonces todo esto va a ser una merma en nuestra competitividad, porque nuestro producto va a ser más caro de producir y situarlo en el mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Que habrá otros que nos mojen la oreja. Habrá otros que tengan menos costes de producción, que tengan menos normas, menos presión fiscal, etcétera, etcétera, y que situarán sus productos en los mercados de destino, que ahora mismo son el bollicao de Almería. De todas formas, es decir, sí, Centro Europa, Escandinavia, sí, dime. Sí, no, que de todas formas, estando de acuerdo con lo que estás comentando, yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno, pero claro, esto es lo difícil. Lo difícil es mejorar las condiciones económicas y de productividad de nuestras empresas, sean las que sean. Eso es lo difícil, lo complicado. Lo fácil es subir el sueldo mínimo, que es algo que pagan las empresas. Y no solo eso, sino que pagan las pequeñas empresas, porque las grandes, sus convenios están muy por encima del salario mínimo y por lo tanto la verdad es que a la gran patronal que suban el salario mínimo a 1.000 euros, pues como si lo suben a 1.500, ellos pagan a sus empleados por encima de esas cantidades. Pero tú estabas diciendo el caso de Almería. Es que claro, Almería, por la agricultura y demás, en el sector del mármol también ocurre, incluso en la hostelería, que es está muy perjudicada, turismo. Pues resulta que los salarios que se pagan son muy bajos, con lo cual, si tú haces cualquier pequeño movimiento, pues me traes problemas. Y claro que deben vivir mejor los trabajadores, claro que hay que ganar más, pero mira, permíteme, porque de los 1.000 euros no sé cuánto, porque no he encontrado el dato, pero sí te puedo decir ¿a cuánto sale un trabajador que gana 1.500 euros? Un trabajador que gana 1.500 euros, mira, si a ese trabajador que tiene 14 pagas de 1.500 euros
le añade el prorrateo de pagas extraordinarias, son 250 euros. Le suma el 23,6% de contingencias comunes, que si son tan comunes no deberían ser contingencias. Si le suma el tipo general, bueno, le podían sumar un tipo teniente o un tipo capitán, que igual es menos, pero de momento son 5,5% más. El Fogasa, que se lleva otro 0,20%. La Seguridad Social, 523 euros. Total, para que un trabajador se lleve a su casa 1.500 euros, a la empresa le cuesta cada mes 2.273 euros y pico. Hombre, pues yo creo que también hay cosas que habría que pensárselas, ¿no? Bien, está clarísimo. ¿Y qué opinas de esto, Juan? Vamos a ver. Sobre todo, que al final... pero primero situando que, Sí. o sea, yo quisiera hacer una premisa. Ojalá tuviésemos el sueldo de Luxemburgo o de cualquier otro país de Europa que está muy por encima de nuestras posibilidades. Ojalá que ganemos todos 14.000 euros al mes, que es un sueldo normalito para Luxemburgo, por ejemplo. Bien, de acuerdo. Va en función del coste de la vida, la claro, cesta de la compra de cada país. Muchas Y cosas. de otras situaciones. Pero es que al final, era por donde iba, sin quitar la razón a lo que estáis diciendo, siempre que se habla de estas cuestiones, se centra el debate solo responsabilizando o intentando cargar el peso de la culpa en los trabajadores. Los trabajadores, si se les sube el sueldo, los trabajadores pues, arruinan la empresa y tal. Os recuerdo que estamos por encima, no en la media, pero en el 6% de subida del coste de inflación, de subida del coste de la cesta, el coste de la vida se ha incrementado notablemente. Entonces, para las empresas, el que se adecúen los salarios de los trabajadores no necesariamente tiene que ser más gravoso, aunque le suponga un mayor coste en ese capítulo. Hay otros modelos, otras maneras de favorecer, sobre todo al tejido productivo que tiene en función de cada país. Yo siempre lo digo, de poco vale ganar 2.000 euros de sueldo base, de salario mínimo interprofesional, si el coste de la vida está muy por encima de eso. Al final la cuestión esta es mantener equilibrios. De eso se trata esto. Y como decía y a lo que iba, es que siempre se centra el discurso y echando las culpas a los trabajadores como que parece que no tenemos derecho de pedir estar equilibrados en la vida. Si verdaderamente se quiere una empresa competitiva o que venga la inversión a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra región, a la Andalucía, Almería, debemos de propiciar, y ahí sí tienen mucho que ver las instituciones, desde el gobierno central hasta la local, si me apuras, cada uno en su competencia, y esto lo digo muchas veces, en que favorecer la inversión significa facilitarle las cosas. Y eso significa facilitarle los trámites burocráticos, facilitarle la fiscalidad, darle condiciones y no necesariamente tiene que ser a costa de los trabajadores, porque es que ahora todos los problemas de la economía son laborales, porque como he dicho antes, cuando no se puede devaluar la moneda, se devalúa el mercado laboral y eso no debe ser. Ese es el discurso que hay siempre. Yo respeto todas las opiniones, pero es que siempre cargamos el discurso en que los trabajadores no pueden subirle el sueldo porque encarece el coste de las empresas. Bueno, pues habrá otra fórmula. Esto no se trata solo de eso. Si a lo mejor es verdad que no hay que subir el salario mínimo, pero tampoco habrá que subir otra serie de cuestiones. Es que toda la falta de inversión es de los trabajadores y parece que estamos estigmatizando al mundo laboral. Yo no creo que sea justo cuando los trabajadores, toda la clase obrera de este país, llevamos sufriendo una enormidad de tiempo los sueldos congelados y afortunadamente no han subido los precios de coste de la vida de aquí para atrás, pero llevamos año y medio
o sobre todo los últimos meses, los últimos 8 meses, de una evolución destructiva absoluta de la economía de bolsillo de nuestros ciudadanos. Y luego decimos, es que hay economía sumergida, y es que tal. Pues bueno, habrá que atajar todo ese tipo de cosas, o habrá que reconfigurar la posición de los impuestos, las bases impositivas de los autónomos, que nuestro tejido productivo es pequeña y mediana empresa y autónomos, en fin. Lo que vengo a decir, en definitiva, por no alargarme, por no acaparar el tiempo, es que no solamente es cuestión del trabajador los gastos de la empresa. En una empresa, para que sea rentable, en función, bueno, hay muchos modelos, ¿no? Pero en función del modelo medio, no debe superar el 25 o el 30% del presupuesto total. Por lo tanto, tenemos otro 70% como mínimo de donde también jugar, y ahí también en la parte impositiva es importante tenerla en cuenta. Entonces, queremos tener un país con una alta fiscalidad empresarial y unos trabajadores pobres, pues digámoslo también. Claro, eso es lo que se pretende. Vamos a tener unos sueldos pobres, porque 1.000 euros hace muy poco tiempo. Si es que, claro, es que parece que estamos viviendo otra etapa. Es que hemos saltado del Triásico ahora al Cuaternario, de golpe, son ¿no? 35 euros lo que van a subir. Ya, son 35 euros al mes. Si es que, vamos a ver, es que hace muy poco, no sé qué año sería, se hablaba mucho del mileurista. Como algo así, pues, este es un mileurista. Es que hay que ver, gana 1.000 euros tan solo. Es que claro, aquí los sueldos eran otra cosa, pero estoy hablando de hace poco tiempo, estoy hablando de 2008 para atrás. Bueno, pues efectivamente, había otros sueldos. Ahora, después de la crisis, a partir del año 2009, pues hemos tenido una caída en picado. Las empresas han bajado los sueldos de todos los trabajadores, de los consejos de administración, y los beneficios han caído en picado, evidentemente. Bueno, es que se han negociado muchísimos convenios en los últimos años, solamente y hemos sufrido enormemente para solo poder mantener la posición del convenio, para no subir un céntimo. Bien. Y bueno, luego nos damos Pero es que no se ha mencionado un argumento. Hasta el momento, desde que hemos empezado hasta este momento, no hemos mencionado un argumento. Ya digo, en 2008 ganar más de 1.000 euros era una cosa normalita, un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros y de ahí para arriba. Bien, pero ahora es que mileurista es, vamos, es que ahora mismo se estaba trabajando por 800 y pico euros al mes. Es un privilegiado como si ganan 1.000 euros, Antonio. Ahora ya es un privilegio ganar 1.000 euros. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi pregunta es, que está muy bien que se gane más dinero, que deberíamos de tener más dinero en el bolsillo todos los contribuyentes y que se dinamizase el gasto y qué tal. Todo eso es muy bien. Pero es el momento, la pregunta ¿es el momento, ahora que España está pidiendo limosna a Europa, cuando tenemos que pedir ayudas para salir, para poder respirar? ¿Es el momento ahora de presionar a las empresas con una reforma fiscal más dura? ¿Y es el momento de subir el sueldo mínimo interprofesional a 1.000 euros? ¿Es el momento? Esa es mi pregunta. Martos. Claro, pero no solo eso, yo añado otro detalle. Yo soy autónomo y la mitad de lo que gano, la mitad se lo lleva Hacienda. Y de la otra mitad, una buena parte se lo llevan otro tipo de impuestos. Y yo lo que me pregunto con esa subida del salario mínimo es que, hombre, yo visto así, pues evidentemente no puedo contratar a nadie. No puedo contratar a nadie. Bueno, perdóname que te deje, no sé si será el 50%, pero en torno al 30%, cerca del 40% sí. Es que somos andaluces, exageramos un poco. Un autónomo, yo no sé tus cuentas, no sé tus cuentas. Pero es que todo lo que sea por encima de un 30% es una burrada. Es que me parece una burrada para un autónomo. Efectivamente, estoy contigo. Una burrada. Pero es que lo que me pregunto es cuánto más voy a tener que ganar yo, es decir, cuánto más voy a tener que producir para que otros, por ejemplo, puedan tener jornadas laborales de 4 días. O sea, ¿cuántas horas tengo yo que echar? ¿A cuánto me sale a mí la hora de trabajo?
¿A cuánto me sale a mí como autónomo la hora de trabajo? Y te Por pongo tanto, cualquier autónomo, el que es mecánico. ¿A cuánto le sale? ¿Cuántas horas trabaja? Claro, es que no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, por cuando tanto, aquí se aplaude hasta con las orejas y se dice, mira, Andalucía, ¿cómo crece el número de autónomos? Hombre, por Dios, crece el número de autónomos fruto del fracaso de la economía. Fruto del fracaso de la economía crece el número de autónomos. Lo tenemos en la profesión periodística. ¿Cuántos medios de comunicación locales y de fuera, en vez de contratar y meter en nómina a periodistas, lo instan a que se hagan autónomos, falsos autónomos, a que se hagan autónomos, a que si pueden, pues arañen un poquito más de otro tipo de ingresos? Te he puesto eso, pero ¿cuántos camareros falsos autónomos hay? ¿Cuántos albañiles falsos autónomos hay? Es decir, crece el número de autónomos, crece el número de personas que son víctimas del fracaso de este sistema, que es auténticamente expoliador en cuanto a impuestos de los trabajadores. Pero es que el formato del mercado de trabajo siempre se ha establecido en que el autónomo era para profesiones liberales. Sin embargo, para otros profesionales eran contratados por las empresas. Empresas que necesitan mano de obra, que necesitan puestos de trabajo, en administración, en mecánica, en producción, en yo qué sé, en todo tipo de cosas. Si no hay una dinamización del sector productivo, el sector productivo son las empresas. Las empresas son las que generan puestos de trabajo y riqueza. Y los autónomos, autónomos, el problema es que cuando no tienes trabajo en una empresa, porque las empresas están hasta aquí y no pueden contratar más, y ya veremos a partir de ahora cuánto, pues entonces tienen que buscar la vida y decir, ¿cómo trabajo? ¿Cómo produzco yo? Pues me tengo que hacer autónomo. Y tengo que trabajar y tengo que producir para mí. Y luego pensarte muy bien si eres un autónomo contratador. Porque claro, hay empresas presididas por un autónomo. Sí. Los autónomos cada vez se están convirtiendo más en un sector subsidiario del sistema productivo español, además improvisado y fuera de lugar. Pero convendréis conmigo en todo esto, que no es cuestión de que si es oportuno o no ahora el salario mínimo interprofesional, que yo estaría de acuerdo contigo en el sentido de la parte que, bueno, hay una situación coyuntural y puntual que a lo mejor no es el momento más idóneo. Pero es que el ritmo que llevamos nunca lo sería, pero es que da igual que lo pongan ahora que lo pongan dentro de 3 meses o dentro de un año. Si no se hace un proyecto de país, dice, me lo invento, vamos a propiciar la producción o la creación de industrias tal, auxiliares de no sé cuánto, o de materias primas, de reconversión de materias primas. O sea, tenemos que tener, yo vengo diciéndolo y no sé, y no me cansaré de decirlo, tenemos que tener proyectos de país. No puede ser que uno de los, ahora mismo no tengo la memoria, no sé si será el 12 o el 14, probablemente Martos lo sepa, los autónomos no pueden ser el 14 o un tal porcentaje bestial de nuestro tejido productivo. No puede ser. Eso es muy débil y no podemos basar nuestra economía solo en la temporalidad, en el turismo. No puede ser. Un país es débil en cuanto a turismo, sobre todo cuando estamos sometidos y cada vez más a los vaivenes de la globalización, que todos estornuda Nueva York, nos resfriamos nosotros. Es que no tenemos proyecto de país, por lo tanto, una reforma laboral o subida de salario mínimo interprofesional sin que lleve aparejada otra serie de circunstancias que confluyan en ese proyecto que necesitamos, siempre vamos a andar tapando rotos. Ahora subimos por aquí, pero debilitamos por aquí. Mañana darán un premio no sé qué de los autónomos y volvemos a encarecer la vida a los trabajadores y devaluamos al autónomo y a las empresas ahora en vez de cobrarle el 40 le cobramos el 50. No, señores, no es más fácil ahora, si es que lo metes en un ordenador, te puede dar un proyecto de país, pero tenemos que tener la idea clara. En definitiva, bajo mi punto de vista es que la política demasiadas veces supera los deseos
de lo que quiere el político a la realidad. No ponen los pies en la tierra, lamentablemente. Entonces da igual que suban el salario mínimo como que no, da igual. Bien, vamos a hacer un lapsus en este asunto, pero lo vamos a recuperar. Pero me gustaría recuperarlo a efectos prácticos. Es decir, imaginaos, queridos contertulios, imagínense ustedes también que están en la piel de, no sé, vamos a ver, un propietario de un hotelito de 25 habitaciones. Imagínense que son ustedes propietarios de una alhóndiga de tipo mediano y que, bueno, pues tienen lógicamente que mantener esa actividad agrícola. Dependen de los agricultores que les traigan el género, tienen que manipularlo, tienen que comercializarlo, tienen que contratar personas para todo ello. Bien. Imagínense que también son explotadores de una cantera de mármol y que tienen que hacer la transformación, la manipulación también del producto, la comercialización, etcétera, etcétera. Imagínense que ahora tienen un gobierno, el gobierno de España, que pretende una reforma fiscal y que no solamente va a por los empresarios, sino que van también a por los trabajadores. Cualquiera que ahora mismo haya trabajado a lo largo de su vida y haya acuñado una cantidad de dinero, en un momento determinado lo ha invertido en una vivienda y esa vivienda ahora mismo está vacía. Pues ahora el gobierno de España, la parte podemita del gobierno de España, pretende algo más de lo que pretende la parte socialista, que es que se genere un impuesto a las casas vacías, se genere también un impuesto a los que más dinero tienen en sus cuentas corrientes o en sus propiedades, no sé, de todo tipo, inmobiliario o lo que sea, su patrimonio, en definitiva, subirles, cascarles más de lo que ahora pretende el gobierno socialista. También quieren los podemitas que, bueno, pues se incrementen otro tipo de argumentos, como por ejemplo el que contamina, el que no come sano. Si usted va, por ejemplo, al supermercado y compra, no voy a decir cosas, ni marcas, ni historias, pero si compra cosas que el ministro de Consumo, el señor Garzón, el de las carnes y de todo el follón que ha liado, el bollicao, los refrescos, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, si usted compra de eso, también tendrá un impuesto añadido, porque así lo quiere la extrema izquierda. ¿Pero qué es lo que quiere el gobierno de España? El gobierno de España quiere una reforma fiscal que... ¿En qué consiste una reforma para un gobierno? Un gobierno además social comunista. En subir los impuestos. Van a subirlo todo, absolutamente todo. Los podemitas, ese todo y más. Y claro, imagínense que ustedes están trabajando y tienen lo que les decía, o la cooperativa, o la alhóndiga, tienen una explotación minera de mármol, tienen un pequeño hotelito en la costa de Almería, en el Levante, 25 habitaciones, y además les dicen que van a pagar más impuestos y encima tienen que subir el sueldo a aquellos empleados que ustedes van a necesitar, un mínimo de 1.000 euros al mes, que según me decía Martos, un sueldo neto de 1.500 euros a la empresa le cuesta 2.273 euros. Bueno, piénsenlo. Vamos a abrir un paréntesis, como digo, volveremos a ello y retomaremos ese asunto enseguida, pero antes vamos a Bruselas, de donde nos vienen las ayudas que España necesita porque no tiene capacidad para no generar empleo, sino que eso no es ninguna obligación de ningún gobierno. El gobierno no tiene por qué generar empleo. El gobierno tiene que hacer todo lo posible para que se generen las condiciones económicas, sociales, de comunicación, de infraestructura, etcétera, etcétera, para que se pueda generar empleo a través del fomento de empresas, fomento de autónomos, fomento de, en definitiva, el tejido industrial y laboral. No poner obstáculos, como está poniendo, sino generar las condiciones para que las empresas puedan funcionar y los trabajadores puedan trabajar y que cada uno se gane su sueldo y que la empresa obtenga beneficios, que es importantísimo que una empresa obtenga beneficios y que haya un sector productivo creciente y que no se siga engordando la maquinaria burocrática mediante los empleos públicos. Yo sé que esto le enfada a Juan Fernández Cabezas, pero bueno, es una de las historias
que es creciente y mastodóntica en este gobierno socialcomunista. Bueno, pues Bruselas ha recibido hoy la visita de varios alcaldes y presidentes de Diputación, entre ellos están el alcalde de Almería y el presidente de la Diputación almeriense. Fernández Pacheco y Javier Aroliano han estado allí, ha actuado como portavoz, o por lo menos eso he visto yo en otros medios de comunicación, que ha sido el alcalde de Madrid, que también ha estado en Bruselas, ante una comisión y ante un grupo, el grupo parlamentario de Bruselas de centro derecha. Claro, han estado como en casa, pero no sé si esto, yo qué sé, todo va a quedar en casa, o si se van a estimular, digamos, algunas iniciativas por parte de la Comisión Europea para ver cómo se distribuyen los fondos que llegan a España. ¿Qué dice Bruselas? Mire usted, yo he llegado a un acuerdo con el gobierno de España en mandar un dinero X, y es el gobierno de España el que tiene que distribuirlo entre sus respectivas comunidades autónomas. Bruselas no va a intervenir en el dinero que llega desde el gobierno de España a Andalucía, a La Rioja, a Canarias o a Baleares. No, eso no lo va a hacer Bruselas. Eso es responsabilidad del gobierno de España. Esa es la respuesta de Bruselas. Vamos a ver si modifica algo esa respuesta, que parece lógica en un primer momento, pero claro, cuando recibes esta presión por parte de los alcaldes, enfadados por cómo está de una forma absolutamente discriminatoria y discrecional el gobierno de España, el reparto a las comunidades autónomas, pues bueno, pues ahí está el problema. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, el alcalde de Almería, desde Bruselas, con esta, esta inquietud que tienen en algunas comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Socialista, que eso es determinante, con esta discriminación y con esta discrecionalidad por parte del gobierno de España a la hora de distribuir los fondos europeos. Vamos a escucharle. De los fondos que la Comisión destina para la recuperación de toda Europa y especialmente de nuestro país. Se trata de una oportunidad única que nosotros queremos aprovechar y que queremos que se reparta con criterios de objetividad, de transparencia, de cogobernanza y de equidad, algo que hasta ahora no está sucediendo. La Comisión hace un gran esfuerzo por rescatar los diferentes países miembros de la Unión y no podemos permitir que el Gobierno de España lo utilice para rescatar única y exclusivamente a un partido político, al suyo. Venimos en positivo, las reuniones se están desarrollando con total normalidad y nos vamos muy esperanzados de que esta dinámica cambie, insisto, para poder seguir transformando y darle el impulso definitivo a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras provincias. Lo que quieren es que haya claridad y que se demuestre que hay equidad y que el reparto es para quien lo necesite proporcionalmente. No puede ser que, ¿qué digo yo? Pues Navarra tenga mayor aporte de dinero que Andalucía. Cuando estamos hablando de 8 provincias, estamos hablando de 8 millones de personas y estamos hablando en comparación con medio millón. Bueno, pues ahí no tiene que haber proporcionalidad. Bien, vamos a escuchar y transparencia, que no la hay, evidentemente por parte del gobierno, porque todavía no sabe a qué empresas ha llegado el dinero de los 11.000 millones que en un principio llegaron de Europa. Dice que no lo sabe, que no puede aportar esos datos. En fin, vamos a escuchar también lo que decía el presidente de la Diputación, Javier Aroliano. Todo el reparto de estos fondos que la Unión Europea manda a nuestro país, a España, y que por tanto España tiene que contar con las diputaciones para que llegue a todos los territorios. Las diputaciones vertebran el territorio, igualan oportunidades y por tanto no se está contando con las diputaciones. Nosotros venimos aquí a Bruselas en positivo para agradecer a la Comisión Europea todo lo que está haciendo por nuestro país, para decirle que evidentemente estamos muy agradecidos por los fondos que de manera estructural han venido a España, a Andalucía, a Almería, pero también estamos muy agradecidos por estos fondos extraordinarios, pero queremos participar en ese reparto. Queremos que llegue a todo y cada uno de los territorios de nuestras provincias, a todos los territorios rurales y que todas las personas, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades para poder llegar a estos fondos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar lo que dice el Partido Socialista. Qué curioso. Vamos a escuchar lo que dice Adriana Valverde por parte del PSOE almeriense. Una en materia de turismo, que se había solicitado por 4,9 millones de euros, y otra en materia de comercio por un importe de 773.000 euros. En total se han denegado 5,6 millones de euros en 2 expedientes.
Y nos preguntamos, ¿por qué esa negativa? Eso es algo que le hemos preguntado y que desconocemos. Pero lo que sí estamos seguros es que esta negativa o esta denegación no se ha hecho por razones de color político, porque sí está muy claro que hay otros ayuntamientos de su mismo color político, por ejemplo el de Ejido, que sí van a recibir y tienen aprobados expedientes de fondos europeos para proyectos de sostenibilidad turística por importe de más de 3 millones de euros. Respuesta del PSOE. Es que ustedes han perdido 2 aportaciones que venían de fondos europeos por importe de 5,6 millones de euros. Yo no sé si será verdad o no, si lo han perdido, si ha sido mala gestión del Ayuntamiento de Almería o de la Diputación, o vaya usted a saber. Pero en todo caso, no ha dado las explicaciones oportunas, ni tampoco ha... Es que claro, muchas veces cuando interesa te metes en fondos europeos, hablas de Europa, hablas de Ucrania, hablas de... Y luego, cuando no te interesa, pues dices, mire usted, es que yo no estoy ahí. Yo no puedo hablar de la FAFE, como decía el otro día la parlamentaria Noemí, del Partido Socialista, cuando se le preguntaba que si tenía conocimiento de lo de la señora esposa de Juan Espadas, candidato del Partido Socialista, por el asunto del Work Perfect. Bueno, pues decir, mire usted, yo no estoy ahí, yo no tengo nada... ¿Cómo que no está usted ahí? Usted está en Andalucía. Y es un tema del dinero de todos los contribuyentes andaluces, que se lo han llevado muerto. Bueno, pues resulta que no, ahí no estoy. Pero ahora sí, Adriana Valverde sí habla de Bruselas y de los fondos europeos, que dice que ha podido perder el ayuntamiento en torno a 5,6 millones de euros, que bueno, pues me lo dan, no le presto atención y se pierden. ¿Será tan sencillo eso? No sé, ¿sabéis algo, Martos, sobre ese asunto? Bueno, yo lo que he echado en falta es porque has puesto al Partido Popular, has puesto al Partido Socialista y mi pregunta es, ¿tenéis algo de lo que ha dicho Vox? Ah, no, perdona, de Vox seguramente no tendréis nada porque Vox no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Porque el reparto de los fondos Next Generation, los fondos de la Unión Europea de los que estamos hablando, el sistema de cómo se distribuyen y se reparten fue aprobado gracias al voto de Vox. Vox le salvó los muebles al Partido Socialista y a Unidas Podemos en este tema. Si ahora mismo hay falta de transparencia en cómo se distribuyen esos fondos, es gracias a Vox. Es otro éxito que se pueda apuntar Pedro Sánchez. Unas veces pacta con Bildu, otras con Esquerra Republicana, otras con Ciudadanos, otras con Vox. En fin, el hombre tiene una suerte increíble, ¿no? Pero, a ver, a mí me gustaría dar los datos, porque creo que es bueno que tengamos los datos para poder opinar. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Los que dicen que se está distribuyendo de un modo o de otro? Bueno, lo primero, el problema es esa falta de transparencia, que efectivamente al Ayuntamiento de Almería se le han denegado uno y al Ayuntamiento de Ejido se le han aprobado otro, y el problema es que como no se sabe exactamente cuáles son los criterios a aportar, pues difícilmente puede uno saber qué tiene que presentar y cómo. Y la señora Valverde también es un poco curioso su análisis, porque resulta que cuando se hace una inversión, hace el Ayuntamiento de Almería, por ejemplo, una inversión, ella enseguida dice, en realidad el Ayuntamiento no, quien lo paga es la Junta, y si la Junta paga algo, dice, no, esto es dinero del Estado o dinero de Europa, y ahora se queja de que el Ayuntamiento ha pedido dinero y no se lo han dado. Pues, hombre, tendría que decir, bien, no se lo han dado, así el Ayuntamiento puede hacerlo con sus propios fondos. Pero lo de los números que te estaba diciendo, mira, ¿qué comunidades son las que más dinero de los fondos Next Generation van a recibir? La que más, Andalucía. La segunda que más, Cataluña. La tercera que más, Madrid. Claro, si lo vemos así diríamos, hombre, ¿cómo nos vamos a quejar? ¿Cómo puede el Partido Popular decir que hay una discriminación? Si fíjate, de las 3 primeras, 2 son del PP y una no es socialista. Claro, es que son las 3 comunidades autónomas más pobladas.
Esa es la clave. Son las comunidades más pobladas y por eso las menos pobladas son las que reciben menos. Pero tú comentabas antes la proporcionalidad. Claro, si nos vamos al dinero por habitante, nos encontramos que Madrid, Partido Popular, es la que menos va a recibir de toda España. 180 euros por habitante. 180 euros. Andalucía tiene 12 comunidades autónomas por delante. Recuerdo que somos 17, ¿eh? Tiene 12 por delante. Y de las 10 primeras, las 10 que más reciben por habitante, 9 son del Partido Socialista. ¡Qué descubrimiento! En fin, yo me limito a poner los números. Ahora ya la valoración que la haga cada cual. Sí. A ver, Juan, ¿tienes alguna valoración al respecto? Vamos a ver, sí. Tengo varias, me gustaría, voy a intentar ser breve, pero es que tengo en la mente toda la exposición que había hecho y no me quisiera dejar pasar cosas por alto. Había iniciado tu alocución refiriéndote a fomentar, a lo que yo en principio estaba diciendo, de que hay que fomentar de manera total o general lo que se quiere de país, y había todas las cosas que había que fomentar. Una de las maneras de fomentar, y no metiéndose con los trabajadores, pues la seguridad jurídica, la seguridad laboral, la seguridad económica, en definitiva, pues garantías para la inversión de las empresas, ¿no? Luego hay otra cosa que has dicho, que lo del engorde, que ha dicho que me iba a molestar. No me molesta, porque yo entiendo que lo que has querido decir con el engorde de la maquinaria burocrática administrativa no te refieres a los empleados públicos, sino pues, a los asesores, chiringuitos, gastos superfluos, en fin. Campeones del mundo en asesores. Pedro Sánchez. Vale, pero entiendo, yo me molesto cuando se puedan referir a los empleados públicos, porque tendría que recordar que faltan médicos, que faltan enfermeros, que faltan sanitarios, tenemos falta de deficiencia de personas en justicia, no te voy a decir nada del SEPE, de policías. Sería recordar todo, las deficiencias sanitarias, deficiencias de empleo público que hemos tenido desde 2008 que empezó la primera crisis, ¿no? Sin duda. Bueno, y en cuanto ya a una valoración del tema, primero, una opinión muy personal, pero lo del viaje a Bruselas, estando completamente de acuerdo con la falta de transparencia hombre, lo de Almería ya es de traca. Que no sepamos ni la oposición, que es cómplice o partícipe o hermano, primo, cuñado, como quiera llamarlo, del gobierno, que no sepa por qué se le deniega, para criticarlo aunque sea al PP, ¿no? Que no sepamos por qué se deniega una 5, que no es cualquier cosa, 5 millones y pico, o que no sepamos dónde o por qué se dan unos fondos a una comunidad o a la otra se deja de dar. Eso me preocupa, porque con la que está cayendo, después de todo lo que hemos pasado y después de todo lo que hemos culpado a mucha gente, que todavía sigue existiendo en la administración pública, señores, pública, que todavía haya falta de transparencia, es que me parece alucinar en colores, ¿no? Y lo que iba a decir, el viaje a Bruselas de los alcaldes y tal. Hombre, en el fondo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la forma. No puedo estar de acuerdo en la forma porque yo entiendo que la Comisión Europea, como ya les ha dicho, chicos, apañaros a vosotros allí, que esto tú mismo lo has dicho también en tu locución, pues es que esto no es cosa nuestra, pues allá vosotros cómo lo repartís. Nosotros exigimos una serie de parámetros, pero el cómo y el qué, pues es cosa vuestra. Por lo tanto, ir a Bruselas a enseñar nuestras vergüenzas, por así decirlo, pues no me parece correcto. Por lo tanto, completamente de acuerdo en el fondo, pero en la forma no puedo estar de acuerdo. Es verdad que habría que hacérnoslo ver y porque no hay unos criterios claros definidos donde se puedan comprobar fehacientemente el por qué a uno o a otro. Luego nos gustarán más a uno, nos gustarán más a otro, pero los criterios claros, porque estamos hablando de intereses públicos. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, con lo que ha dicho Ramón, en el sentido de que esto es una oportunidad histórica para crecer y para desarrollar aquellos territorios que tienen necesidad. Aprovechando estos fondos que son una ingente cantidad de dinero, bien aprovechados, se puede progresar y se puede avanzar muchísimo. Me temo muy mucho que con el gobierno que estamos padeciendo, eso va a ser, bueno, pues un invento. Bueno, esto de la oportunidad histórica, permíteme que discrepe contigo, Juan, y a los hechos me remito. Oportunidad histórica para Almería son todas. Todas son oportunidades históricas. Aquella lluvia de millones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que iba a ser el no va más. El 92,
1992 iba a ser una oportunidad histórica para Almería. 10 años de retraso de la autovía. Sí, perdona, Antonio, perdona. Y también, sí, y oportunidad. No, pero si me refiero al concepto oportunidad histórica. Otro ejemplo que te pongo. Almería 2005. Otra oportunidad histórica para la ciudad. De acuerdo, sí. Es que estamos de oportunidades históricas hasta aquí. Hasta las narices. Sí. Pero siguen llegando oportunidades. Vamos a aprovecharlas. Vamos a aprovecharlas y a mí me parece. Y si hay que ir a Bruselas, se va a Bruselas. Y bueno, y en fin, y lo que haya y lo que sea menester. Y menos hacer lo que se hizo en el festejo, en esa reivindicación lúdico-festiva del tren, del ferrocarril, en el Espigón de Levante, con las 800 personas allí brindando con champán. Eso no. Pero lo que hay que hacer es poner las cosas, ir con la lección bien aprendida y exigir a quien hay que exigir. Y poner verde, si hay que poner a tu propio gobierno verde en Bruselas, se pone. Hombre, ya está bien. Vamos, es mi opinión, pero yo digo que yo preferiría que esas cosas las zanjáramos aquí y dejarnos de oportunismo político y aplauso político. Sí, vale, pues perdón, permíteme que yo sea tan ingenuo en esto, pero es que yo, mis cosas, si de algo me enorgullezco es de mi organización. Nuestra organización yo creo que es modelo y ejemplo, y perdóname que meta la cuña, pero es que es modelo y ejemplo de muchas cuestiones, en gestión económica, en gestión con los trabajadores, en gestión de todo. Entonces, lo que sí tenemos que procurar y tenemos muy claro es que las cosas internas tenemos que lavarlas en casa. Y a veces pueden salir y tal, pero es que eso, mira, la higiene interna de cada uno es vital para lo que trasladamos al exterior. Si no estáis de acuerdo conmigo en eso, pues me parece muy bien, pero es mi opinión. Si lo lamentable es que los políticos, y metámoslos todos, no me gusta generalizar, no tengamos una clase política que seamos incapaces de ponernos de acuerdo para aprovechar esta oportunidad, no para Almería, sino para toda España, y sin embargo sean capaces de ponerse de acuerdo para 4 paparruchadas de subidas de sueldo y cosas en el Congreso. ¿Vale? Eso es lo que me repatea. Que sea una quimera o sea una ilusión mía, vale, pero no me gusta que ir a Bruselas a alguien que sé que me van a decir que sí, vale, muy bien, muy bonito, ya está. Y salimos en los medios, pero que no van a poder solucionar nada, porque sería una injerencia. Ya, es que no puede ser. Entonces, Juan, hacemos mucho brindis al sol. Igual que hay otra cosa que se me ha olvidado, si quieres, aunque no tiene nada que ver, con el tema del salario mínimo profesional. Me llama la atención porque está tan reciente como que es de hoy, pero a mí se me ha venido a la cabeza, no sé, a lo mejor los efectos retroactivos del salario mínimo interprofesional cuando supone algo impositivo, no para los trabajadores, que es positivo, pero para las empresas, hacerle obligar a una empresa, oye, que tienes que pagar 30, 40, 10 o 5 euros con efectos retroactivos, esa norma para mí por lo menos tiene dudosa legalidad, ¿vale? Yeah. Pero bueno, eso quería dejarlo ahí porque en un momento dado se me iba a escapar. Yeah. Porque, bueno, es que yo opino eso. A Bruselas no deberíamos de haber ido, fíjate, pero es mi opinión. No, pues sí, yo estoy de acuerdo y además que debería ser como tú dices, que no hay por qué salir de tu país cuando tu país presuntamente es un país democrático que tiene una cobertura legal, pero es que aquí no se respetan a los jueces, no se respetan las decisiones de los tribunales de justicia. Te compran, te venden, te engañan, y si tenemos un presidente del gobierno que te miente más que respira, evidentemente, ¿a qué acuerdo vas a llegar con un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo? Que es que está demostrado, científicamente, taxativamente demostrado, que el presidente del gobierno es un mentiroso. Tú fíjate que miente hasta para, yo qué sé, presentar 1.000 millones de euros que se viene a Almería para no pringarse con la campaña de Castilla y León por la Junta Electoral Central. Si es que es manipulación, maniobras, es malabarismo y es mentira permanente. Entonces, si tú tienes un gobierno que sabes que no tiene ninguna posibilidad, pues tienes que ir a la fuente del suministro del dinero. Oye, miren ustedes, les quiero informar que tenemos un gobierno que nos miente, nos manipula, nos engaña. Hagan ustedes lo posible para ver si pueden intervenir, no ingerir, sino intervenir
de alguna manera para darle un toque de atención a nuestro gobierno, por lo menos al presidente, y decirle que no nos mienta y no nos manipule, y que mire usted, aquí están los datos, lo mismo que decía Martos. Llegada de Next Generation per cápita, el dinero per cápita. Bueno, pues Andalucía la última, prácticamente. ¿Y cuáles son los 9 primeros? Los gobernados por el Partido Socialista. Pero ¿qué pretende? ¿Qué criterios son esos? Que vayan con esos argumentos. Eso es lo que hay que... Y hay que ponerlo verde. Se pone verde. Hay que salir de la frontera. Se sale de la frontera. ¿Que hubiese sido mucho mejor lavar los trapos sucios en casa? Por supuesto que sí. Pero cuando no tienes otra opción, es que no te dejan otra. Es que no te dejan otra en absoluto. Y además te dicen que sí, pasado mañana... Y llega pasado mañana y el otro, y dice, bueno, y me han engañado. Y se te queda una cara de póker y dice, bueno, pues sí, si es que con esta gente no se puede actuar de otra manera. Si es que es así, es un natural. A ver, Martos, que nos vamos a publicidad. No, es que sobre lo de ir o no ir a Bruselas, hombre, a ver, utilidad cero. Quiero decir, utilidad cero porque efectivamente esos fondos se distribuyen a los estados y cada estado ve el modo en que lo va a asignar. No hay distribución, hay asignación de ese dinero. Entonces, claro, desde la Comisión Europea pues dirán, vale, pero allá ustedes, es su problema haber elegido otro modo de hacer esa distribución. Es poco más. Entonces, claro, hay que ver con quién se ha reunido el Partido Popular. Si se han reunido con los populares de Europa, pues tampoco hay mucho que rascar, porque para eso ya están nuestros eurodiputados allí, que nos cuestan un buen dinerito. Entonces, esos eurodiputados españoles, pero el resto del grupo al que pertenecen de toda la Unión, todo ese grupo popular, pues ese puede hacer fuerza, puede hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ir a Bruselas a hacerse la foto, pues a eso, a hacerse la foto. Bien es verdad que sirve para llamar la atención, que al final es de lo que se trata, llamar la atención de los medios de comunicación y por tanto de la ciudadanía. Es decir, si no llegan ahí a Bruselas, probablemente pues ahora mismo habríamos metido un pequeño corte de lo que han dicho y la inmensa mayoría de los medios pues no habrían prestado mayor atención y habríamos seguido en lo mismo. El ir a Bruselas significa atraer sobre ellos el foco de atención, es decir, es una estrategia de comunicación, ¿no? Pero poco más. Bueno, como eso te lo acepto. Si es como eso te lo acepto, pero la imagen que queda fuera al final es que, como mira, un país, una organización, una empresa, al final tiene que ser fiable, confiable, generar confianza a los demás. Si es que al final eso debilita mucho, pero es verdad, bueno, dice, como estrategia de comunicación pues tiene mucho mérito, pero es que en la vida todo en la vida, bajo mi punto de vista, no es marketing, teniendo en cuenta que el marketing es muy importante y nos mueve mucho, pero yo es que muchas veces la forma y el personal, el orgullo personal, para mí tiene un valor bastante importante, ¿no? Y desde ese punto de vista lo digo, reconozco que efectivamente, como tú bien has dicho, tú eres técnico en comunicación, es buen escaparate para comunicar la falta de transparencia. Pero al final lo que yo reivindico, y siempre y no me cansaré de hacerlo, y no me voy a resignar a no hacerlo, es que los políticos se tenían que poner las pilas, dignificar el mundo de la política y ponerse todos de acuerdo en algunas cosas importantes para el país. Muy bien, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y retomamos el argumento, refresco ese asunto. Vamos a ver qué opinaría un propietario de un establecimiento hotelero de tipo pequeñito, 25 habitaciones en la costa de Almería. ¿Qué opinaría un propietario de una alhóndiga? ¿Qué opinaría un propietario de una explotación minera de mármol en Almería? Ante la presión fiscal que se le viene encima, con la reforma fiscal, y también aparejado a esta reforma fiscal, ya es un hecho la subida del sueldo mínimo interprofesional a 1.000 euros. ¿Qué perspectivas, qué panorama, qué escenario se aventura en los tres supuestos? Volvemos enseguida, hasta ahora.